Muy bien, Eduardo Salbuana, presidente del Congreso de la República, nos acompaña en esta primera edición de Prueba de Fuego. ¿Cómo está, congresista? Bien, encantado, Martín. Buenas noches. Lo primero que hice fue consultarle sobre los dos cuadernillos que trae y me dice que son el reglamento del Congreso y la Constitución. La Constitución Política del Estado. ¿Eso los lleva consigo siempre para darles una revisada? ¿O? Sí, pero en esta oportunidad además hemos venido para dejártelo como testimonio de nuestro afecto a tu trayectoria periodística. ¿Estás seguro que lo tienen todos los congresistas o no? Sí, por Porque supuesto. A veces toman decisiones y no está muy claro si han leído la Constitución. Bueno, ahora les estamos redistribuyendo ya por si acaso. Nuevas ediciones. Sí, así es. Éxitos en el programa. Muchas gracias, congresista. No, encantado. Hablemos de la PEC, que es una semana fundamental esta que iniciamos. Yo quería consultarle, y algo había dicho ya durante la mañana. ¿Está de acuerdo usted con que se haya mandado primero la gente a su casa? Un par de feriados más, ya son varios. El Congreso ha colaborado con que tengamos también más de una veintena de días no laborables, pero especialmente a los niños en casa, congresista, cuando deberían estar estudiando. ¿Está de acuerdo con esta decisión? Bueno, mire, es un tema pues discutible, ¿no? Es un tema discutible, pero yo creo que lo que ha primado acá, más allá de lo que ha señalado el Premier, que me parece razonable, lo que ha primado es el tema de seguridad. Tú recuerdas lo que ha pasado en los últimos 12 meses en el país, un poquito más. Marchas que no son tan pacíficas, violencia, enfrentamiento con la policía. Y creo que teniendo la visita de líderes tan importantes como el presidente de Estados Unidos, de la China, de Japón, de Corea, etcétera, creo que no era prudente, de alguna manera, arriesgar la integridad física, por más improbable que fuese, ¿no? Lo ha convencido, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros lo ha convencido, porque en la mañana usted se mostraba más en desacuerdo con haber dejado a los niños en casa. Sí, pero señalé el tema de la seguridad, porque me parece que ha sido el factor que ha primado, digamos, en esta decisión. En todo caso, yo creo que lo que tiene que primar aquí es la importancia de la PEC. Es un tema clave, fundamental. Yo escuchaba ayer a un especialista en el tema y él decía, daba solo un dato, que grafica, creo, la importancia. La educación es fundamental también. Sí, por supuesto. Si no me refiero quizás al impacto económico, que luego se traduce en escuelas, se traduce en mejoras remuneraciones para los docentes, ¿no? Él decía, el año 98 que el Perú entra a PEC, exportábamos 3.800 millones de dólares a los países APEC. Hoy exportamos 44.000 millones de dólares, o sea, 14 veces más. Y eso se traduce en empleo, en tributos, impuestos, obras, proyectos, empleo, o sea, desarrollo. Y creo que por ahí, creo que justifica de alguna manera que todo el Perú le ponga el esfuerzo a la PEC 2024. Sí. Igual esta decisión tomada, ¿cree que justifica al menos la presencia del ministro de Educación en el Congreso para explicar las razones por las cuales es que dejan a los chicos en casa esta semana? Sí, de todas maneras, ¿no? Es importante que la ciudadanía sepa exactamente los motivos y razones, ¿no? Y nosotros estamos esta semana de representación, tenemos un APEC legislativo el día miércoles, donde van a participar embajadores, van a estar diplomáticos, gente de la Cancillería, representantes de los congresos que van a participar de manera virtual. Y la siguiente, ya estamos de retorno nuevamente en las actividades normales, y ahí estoy seguro que se le invitará al ministro de Educación y él explicará lo que corresponde. Ahora, a propósito de ese rol fiscalizador que tienen ustedes, si es que invitan al ministro Quero a hablar, yo quisiera hablar de otra situación en la que ustedes parecen haber abdicado a su capacidad de fiscalización, y es el caso Cofre. ¿Por qué no se le otorgó a la Comisión de Fiscalización las facultades investigadoras para que se transparente en el Congreso también, que tiene un rol fiscalizador, qué pasó con el auto de la presidenta? Primero, que las decisiones del Congreso son colectivas, ¿no? Somos 13 bancadas. Entonces el presidente de la Comisión de Fiscalización, como corresponde, acordó en su comisión primero, luego solicitó el otorgamiento de facultades de investigación, se prioriza en la Junta de Portavoces, ese es el mecanismo que tiene en el reglamento, y luego se pone a debate en el Pleno y se vota. En el momento de la votación no tuvo más de 22 votos, si recuerdo bien. Entonces, es decisión institucional, es decisión de las bancadas, y ya eso está al margen de la presidencia o la mesa directiva. La única bancada que en bloque votó en contra de que se otorgue la facultad de investigación a esta comisión es la de APP, que usted integra. ¿No le han explicado por qué es que prefiere su propia bancada no investigar a la presidenta en el Congreso? No, el vocero de la bancada, el congresista Alejandro Soto, lo explicó, intervino él para explicarle al país cuáles eran los motivos y razones de la decisión de APP. Pero ni su voto a favor tuvo. Y él señaló... ¿El de usted? No, es que yo en la presidencia no voto, ¿no? Salvo cuando hay, digamos... puede ser. Para dirimencia, ¿no? Pero acá era, pues, demasiado larga la... ¿Y qué postura tiene usted?
Mira, yo creo que el tema del cofre y todo lo que está vinculado a este tema lo está investigando el Ministerio Público. Sí, y el claro. Ministerio Público tiene evidentemente los apremios y tiene las exigencias procesales de detención, de comparecimiento de grado fuerza, o sea, tiene esas posibilidades que la norma del Código Procesal le otorga. Duda. Pero Entonces, ese es el fuero judicial, ¿no? Y el fuero político se ventila en el Congreso de la República. Sí, pero ustedes son fiscalizadores. En este caso yo prefiero que el Ministerio Público, tal como lo está haciendo, asuma la investigación y en su momento le dirá al país cuáles son las responsabilidades que puedan surgir de esa investigación. ¿No le parece a usted importante que la ciudadanía sepa si es que Dina Boluarte ayudó a la fuga de un buscado por la justicia? Por supuesto, y en el país hay entidades y cada cumple su rol constitucional, el Congreso legisla, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, investiga, convoca, y esperemos que el Ministerio Público haga su trabajo, ¿no? Pero le reitero que el Congreso, claro que legisla y representa, ¿no? Y fiscaliza, eso debe estar aquí en el reglamento que me acaba de alcanzar, y en la Constitución también. Ahí está. Sí, y por tanto es que ustedes podían sin duda investigar cómo APP, su bancada, votó a favor de comisiones investigadoras en la gestión de Pedro Pablo Kuczynski. Usted todavía no estaba en APP en aquel momento. En la gestión de Martín Vizcarra y en la gestión de Pedro Castillo. Ahora de pronto no. Ahora de pronto se lo dejan a Fiscalía, pero ya no quieren investigar. En el caso de Castillo, por ejemplo, a APP también se le atribuyó en su momento no respaldar las vacancias. Tú recuerdas la vacancia de octubre, de marzo del 22. Y nosotros tenemos una posición institucionalista. No se respaldó la vacancia, fue una decisión que tomamos en su momento. Hay un sector de la opinión pública que no le pareció correcta la medida, pero creo que transcurrió los meses y los años. Personalmente creo que fue la decisión más acertada. Ahora, APP ha tomado la decisión de privilegiar la investigación del Ministerio Público y veamos, yo creo, confiamos en la labor de los fiscales en el país. Usted acaba de tomar el tema de la vacancia. ¿Y usted se ha negado a que se plantee la vacancia o que se apruebe la vacancia de Dina Boluarte por este Congreso? ¿Se mantiene todavía en esa posición? No, lo que yo pienso es que, bueno, primero los congresistas tienen todo el derecho a plantearlas, reunir las firmas que consideren, bueno, que las consigan, que las obtengan, ¿no? El debate se tomará la decisión, pero personalmente lo que yo creo, y lo he reiterado y te lo repito aquí en el programa, es que en el país debemos dejar de lado estos 8 años de incertidumbre e inestabilidad política. El Perú no puede, o sea, no va a haber la expectativa de crecer económicamente como corresponde. Y muchos economistas dicen que podemos nosotros crecer no 3, 5, 6, 7%, porque tenemos las posibilidades, tenemos los recursos y tenemos los profesionales capaces para sacar adelante el país. Pero si tenemos un presidente cada 12 meses o un Congreso cada 2 años y medio y cada presidente que entra, que no le guste un sector, va a estar planteando la vacancia presidencial o sectores de fuera del Congreso pidan, oye, que el Congreso se vaya, yo creo que ese no es el camino. Hay que respetar la Constitución, la Carta Política dice 5 años tiene que estar el presidente, 5 años el Congreso, respetemos eso. ¿Usted ha pensado en el escenario en el que si se produce una vacancia, esté en el bolo para asumir la presidencia de la República como presidente del Congreso? Bueno, eso es lo que dice la Constitución, pero personalmente yo reitero mi punto de vista institucional. La presidenta Boluarte tiene que terminar su periodo el 26, convoca elecciones el 25 y el 28 de julio de ese año tenemos al nuevo presidente o presidenta y eso tenemos que respetar y acatar los peruanos. Una congresista fue vista almorzando con Vladimir Cerrón en un restaurante de Pucallpa. ¿Sabe qué congresista es? No, desconozco esa información. ¿Cree que sería grave que un congresista de la República departa de esa manera con un prófugo de la justicia? Bueno, sería éticamente incorrecto, ¿no? Yo creo que... ¿Lo debería ver la Comisión de Ética entonces? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Porque estamos hablando de una autoridad, ¿no? Representante de la ciudadanía y evidentemente la persona que usted menciona es una persona que se encuentra prófuga de la justicia. Pero ahora no solamente ellos, se ha revelado este fin de semana que hay policías en actividad, 2 generales y 1 en retiro, que parece que han estado revelándole a Vladimir Cerrón sobre los operativos de su captura y que por tanto él siempre está un paso por delante de quienes lo están buscando. ¿Amerita al menos esto, que se acerque nuevamente el ministro del Interior al Congreso de la República y que explique qué cosa está haciendo? Ya más de un año ese señor sin que lo capturen. Bueno, son temas que de ser ciertos, Martín, serían pues sumamente graves, ¿no? Imagínate
policías, oficiales de alta graduación, que se encuentren comprometidos en posibilitar o facilitar la fuga de un convocado por la justicia. En todo caso, tendremos la información correspondiente y si amerita, obviamente, convocar al ministro del Interior al Congreso. Alianza de gobierno infame, ha dicho el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, la que integraría Alianza para el Progreso, su partido, Fuerza Popular y Perú Libre también, con Presidencia de la República. Y no está de más decir que buena parte de la ciudadanía puede interpretar lo mismo, congresista, ¿no? ¿Qué posición tiene usted al respecto? Bueno, primero que yo no soy partidario de los adjetivos, más me gustan los conceptos, los sustantivos, y quizás en gran medida las declaraciones de esta naturaleza del colega Burgos, a quien respeto, le tengo aprecio, es lo que ha meritado de que cuando hubo la votación no alcanzó ni 25 votos. Precisamente yo creo que un presidente de comisión de fiscalización tiene que conducirse con mesura, con serenidad, con prudencia, porque va a tener entre sus manos temas bastante delicados. Entonces, declaraciones precipitadas y desafortunadas, en verdad, no lo han ayudado él mismo a conseguir el pedido de facultades investigatorias que pidió en su momento, ¿no? Pero 6% de aprobación ciudadana tiene el legislativo, 88% de desaprobación. ¿No cree, congresista, que hay algún mea culpa que hacer acá? Por supuesto. ¿Cuál sería? Varios. Entre ellos, uno, por ejemplo, el Congreso no puede estar lejano de la población. El Congreso estaba, cuando llegamos al 26 de julio a la presidencia, estaba físicamente aislada. O sea, la Plaza Bolívar era una suerte de reducto de los parlamentarios, donde no había acceso a la población. Estaba enrejada. Nosotros hemos abierto las rejas. ¿Eso qué significa? Que ahora la población la recibimos, recibimos a dirigentes, un Congreso de puertas abiertas. Segundo, hay que tener un Congreso que tenga mucha mayor empatía con la ciudadanía, los temas de seguridad ciudadana. Y te digo un caso concreto, o sea, la ley referida al crimen organizado. Que la gente marchó, sectores ciudadanos dijeron, oye, esa norma es incorrecta, y nosotros mismos convocamos a los gremios, ¿no? A las entidades especializadas, y esa norma la hemos modificado, hemos corregido. Hemos hecho un pleno de seguridad ciudadana. El clan Orellana ha salido libre por esa norma que el Congreso que usted dirige ha aprobado. Bueno, ese es un tema que habría que verificar. No, ¿cómo que no? Pero si ha sido así. ¿Qué hay que verificar ahí? Puede ser que haya sido antes de la modificatoria de la norma, que eso ha sido no más de un mes. Hemos modificado la norma porque sí tenía errores en el tema del concepto de crimen organizado y en cuanto al tema del allanamiento, que obligaba a que esté el imputado, que si está prófugo o no se presenta, el allanamiento no se producía. Usted es abogado, eso es retroactividad benigna. Y si ya se hizo una norma, por más errores que ésta tenga, y luego se corrige, puede que el imputado o el sentenciado, en este caso, se acoja a aquella que más le conviene. Y es lo que ha sucedido. César San Martín, que fue el que finalmente tuvo que absolver a buena parte del clan Orellana, señaló que era básicamente por la norma que este Congreso había aprobado. Y usted señala que está distante de la ciudadanía justamente por casos como ese. No, efectivamente, yo reconozco eso y estamos haciendo los esfuerzos desde la presidencia por cambiar eso, pero como tú entenderás, somos 13 bancadas, somos 130 parlamentarios, hay formas de entender, de mirar las cosas. ¿Le hacen caso en el Congreso? Es que no es un tema de jerarquías, ¿no? O sea, no estamos hablando de un cuartel, ¿no? Estamos hablando de una entidad constitucional que tiene sus atribuciones y facultades. Yo soy uno más entre ellos, que ejerzo evidentemente el cargo de representación y la conducción administrativa y legislativa del Parlamento, ¿no? Pero cada uno mantiene su independencia y autonomía. Sí, claro. Y a ver hasta dónde lleva esta independencia y autonomía. Si acaso con ello transgrede la norma, caso Mochasueldos, por ejemplo. Es fundamental porque usted señala que hay un mea culpa del legislativo frente a una ciudadanía que no los considera, que legislan para ellos, sino para intereses particulares de los parlamentarios. Pero esa es una generalización equivocada. O sea, otro programa vendríamos ahí quizás... no generalicemos, aterricemos a Mochasueldos. Aterricemos a Mochasueldos. Pero aparte, me estás hablando de legislación primero. La legislación que nosotros acabamos de dar en la última semana, el último jueves nada más. Hemos devuelto los recursos directamente recaudados al Instituto Nacional de Oftalmología, al de Enfermedades Neoplásicas, a los de Mayo, al Arzobispo Loaiza, etcétera. Captan más o menos de 5 a 10 millones
y el gobierno central, por una norma que se dio hace 3 años, captaba esos recursos y les otorgaba a los hospitales, evidentemente, cifras ínfimas que no les permitía desarrollar sus actividades. Ahora esos recursos están retornando a los hospitales. ¿Quién va a ser el beneficiado? Evidentemente la población. De igual manera, hemos aprobado, por ejemplo, una ley con la finalidad de que el Ministerio de Producción pueda adquirir un barco científico, de esa manera mejorar las posibilidades de pesca de los pescadores artesanales y de la pesca industrial. Hemos aprobado también una norma, por ejemplo, que retorna la capacidad de negociación colectiva a todos los sindicatos y trabajadores del sector público. Es decir, hay normas positivas que te puedo seguir relatando, sí, pero duda, sí, hay normas en las cuales efectivamente nos hemos equivocado y yo estoy proponiendo por eso a las bancadas que aquellas en las cuales entidades como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el sector académico nos dice, señor, acá se han equivocado, revisémoslo. Errar es humano y corregir creo que es lo más importante. ¿Cuáles son las de urgente revisión, según usted plantea? No, yo te digo las que nos plantea la ciudadanía y te estoy planteando el caso concreto de crimen organizado que sí hemos los corregido y hemos recibido, por ejemplo, la opinión positiva del fiscal a cargo, el fiscal anticorrupción. No recuerdo su apellido en este momento. Ahora, yo regreso al caso Mochasueldo porque es de lo que más indigna a la ciudadanía. Michael Urtecho fue condenado y su sentencia acaba de ser reafirmada, 22 años de prisión. Él fue congresista durante 2 periodos. No sé si usted compartió parlamento con él cuando... No. No llegó a compartir parlamento con él. Estuvo él después que yo... Él estuvo, me parece, del 2006 y medio periodo siguiente, hasta el 2013 probablemente. Yo salí en el 2006. Pero en ese caso sí hubo un desafuero parlamentario, se le juzgó en el Poder Judicial y está purgando esa sentencia. Acá lo que vemos son blindajes permanentes a aquellos congresistas que con pruebas en la mano, con vouchers, gritando vamos al cajero, todavía no enfrentan a la justicia como Michelle Urtecho. Esa parlamentaria fue desaforada. Ella sí, pero los demás... Un nuevo parlamentario. No habrán habido las pruebas correspondientes porque hay que revisar caso por caso. La responsabilidad es individual, con mucho más razón la penal. Pero mira, cuando nosotros llegamos el 26 de julio teníamos 6 casos embalsados en varios meses que no había el debate en el Pleno ni la sanción correspondiente. Los 6 se han resuelto y los 6 han sido sancionados. Eso te puedo señalar que en el caso de esta mesa directiva, nosotros, caso que se presenta, caso que es revisado, caso que tiene una recomendación de sanción por ética, nosotros lo llevamos al Pleno y el Pleno decide la sanción que le impone. Eso se ha hecho en 6 casos, eso ha sido ahora en el mes de septiembre. Vamos a hablar del tema Reinfo, que es fundamental a propósito de las normas que el Congreso debe de debatir. Y en este caso está esperando que el Ejecutivo les envíe su propuesta. Sí. El Reinfo o la ampliación del mismo cierra este 31 de diciembre. Luego no se sabe bien qué va a suceder, si se va a volver a ampliar el Reinfo o no. Y usted en la mañana le pidió al Ejecutivo que les envíe el proyecto de ley. Hemos tenido aquí al presidente del Consejo de Ministros y todavía no lo tienen. Y quedan 4 plenos. ¿Qué va a pasar entonces? A raíz de la entrevista de la mañana, yo me comuniqué con el ministro de Energía y Minas, ¿no? Y él me vino a visitar al Congreso. Y ahí me dio la información, ¿no? Que ahora la hago pública, de que el proyecto de ley lo van a entregar el lunes de la próxima semana, que ya lo tienen listo, ya lo han aprobado en Consejo de Ministros y lo entregan el día lunes. Así que empezaremos, yo lo llamo inmediatamente al presidente de la Comisión de Energía y Minas, le he dicho, por favor, el lunes llega, te lo derivo a tu comisión y convoca a sesiones extraordinarias para que lo discutan y podamos tenerlo en el Pleno antes que vence el plazo, porque el problema de fondo es que se vence el plazo y el plazo de formalización concluye. ¿Y qué cosa le vamos a ofrecer a la ciudadanía en relación a este tema tan importante y tan delicado? Lo que tiene que haber es ya terminar la provisionalidad, pero establecer una norma que nos garantice que los pequeños mineros que deseen formalizarse lo hagan dentro de un plazo correspondiente, pero con normas definitivas, ya no de manera transitoria. Hay que dar contexto a quienes nos están viendo. Diversas organizaciones medioambientales siempre lo han señalado a usted vinculado a lobbies a favor de la minería informal, y algunas de estas asociaciones señalaban que incluso directamente ilegal. Y hubo una crítica a propósito de lo mismo cuando usted asumió la presidencia del Legislativo sobre qué pasará con el Reinfo. Pero usted, y por lo que he estado leyendo, y corríjame si ha cambiado de opinión, ¿ya no considera que debería ampliarse permanentemente el Reinfo en sí mismo? No, lo primero que tengo que decir es los sectores que me han atribuido conducta irregular o ilícita jamás han mostrado alguna prueba sobre esas atribuciones.
Tal es así que yo he salido a una conferencia de prensa a la semana de haber asumido el cargo, he explicado a los medios de comunicación en detalle los proyectos de ley que he presentado, porque el congresista habla a través de sus proyectos de ley como el juez habla a través de sus sentencias. Sí. Y en esa oportunidad no tuve ninguna objeción de la prensa y he estado por los medios de comunicación como siempre lo hago. Yo lo que creo es que es un tema que hay que evitar. Sí. El tema de la pequeña minería es un sector importante, es un sector que puede aportar de mejor manera a la economía nacional. El problema, Martín, es que estamos en 16 años de formalización y no le hemos puesto ni la voluntad política, como lo dije en la mañana aquí en este mismo emisora, no le hemos puesto ni recursos, ni voluntad política, ni logística, ni presupuesto. De tal manera que en 16 años solo hemos formalizado a 2.000. De cerca de 80.000, o sea, estamos hablando del 2%. Exacto, no hemos hecho nada como país. Entonces, al final, aquel que presenta una norma para ordenar, para formalizar, porque en mi región la minería es una actividad económica muy Madre importante. de Dios. Sí. Entonces, el único congresista no puede ponerse pues al margen del tema. Sí. Aquel que presenta proyectos se estigmatiza, se le atribuye situaciones irregulares. No, hay que abrir el debate y hablarlo con transparencia. Sí. Y como en este caso lo decimos, que venga el proyecto de ley del Ejecutivo, terminemos con la provisionalidad del reinfo y hagamos una cosa definitiva. Pero, brevemente, a propósito de ello, para cerrar el tema, ¿pero por qué en un proyecto de ley más bien que ayude al control de las plantas de beneficio, por ejemplo, o los insumos que utiliza la minería informal e ilegal también, ¿no sería ese un camino más eficiente antes que esperar la formalización? Bueno, en el proyecto de ley que envíe el Ejecutivo esperemos que eso esté ahí. En mi caso concreto... ¿Usted lo puede proponer también? Sí, pero es un tema que, digamos, yo no conozco en detalle. Yo las normas que he planteado están básicamente referidas a mi región. La Amazonía, la actividad minera, básicamente, en Madre de Dios, es distinta a lo que hace en Cusco, en Puno, en La Libertad. Es totalmente diferente. Y aquí hay claramente dos sectores. Hay un sector importante, por ejemplo, en Madre de Dios, de 9.500 inscritos, hay solo 1.500 que están con su reinfo activo. Es decir, aquel que está con su reinfo inactivo no debería operar. Entonces,